En 1998, Simone publicó su segunda novela, Scorpio City, una especie de narración policíaca en la que hablaba de los grupos de limpieza social en los bajos fondos de Bogotá. La línea artística seguía siendo clara: descender a las profundidades de la ciudad para encontrarse cara a cara con las realidades secretas que el resto de la gente no quiere reconocer desde su posición privilegiada, desde arriba, desde la superficie. Purificación, catarsis y también coraje para contar la historia prohibida de una sociedad inmunda y corrupta hasta la médula. En algunas entrevistas que le hicieron, Simón habló de cómo se contactó con recicladores de basura y con su líder, Comanche, y de los meses en que vivió entre los indigentes del Cartucho, la zona más tenebrosa de la capital. Capeto me preguntó si hacíamos un reportaje sobre él y los personajes del libro, pero de nuevo me faltaron agallas para presentarme ante mis antiguos colegas y conversar con ellos. Sin embargo, a finales de ese año me enteré de que Simón se había ido del país y que estaba en Harrisonburg, un pueblo perdido de Virginia, rodeado por cuáqueros y puritanos gringos recalcitrantes. Se había ido como profesor de literatura latinoamericana y tal vez estaba escribiendo su siguiente libro refugiado entre estudiantes norteamericanos. Supuse que lo habían amenazado y que había preferido el exilio al sacrificio. Logré conseguir su dirección y le escribí una breve nota. Simón, no sé si se acuerde de mí, soy Marcos Salamanca, un joven fotógrafo que estuvo con usted en el taller de Carlino Troncoso. Han pasado ya varios años y lo único que he hecho es tragarme las calles y gastar rollos y rollos de fotografía en esta ciudad. No me he casado, no he tenido hijos y actualmente trabajo en un periódico amarillista cubriendo la parte visual de la sección de judiciales. Me la paso entre crímenes pasionales, robos, asaltos, secuestros y asesinatos por herencias. Sigo siendo lo que era a los 18 años, un perro salvaje. Quería decirle que he leído sus dos novelas y que al terminarlas he tenido la impresión de que no estamos tan lejos y que en silencio y en la distancia aún continuamos siendo amigos. Gracias por esos libros. Alguna vez lo vi defendiendo a unos travestis que se habían enfrentado a los cabrones del TFP. Yo también estaba ahí y fue un placer descubrir que estamos del mismo bando. Lo recuerda con afecto, Marcos. Mandé la carta por entrega inmediata al Departamento de Lenguas Romances de James Madison University y a las 2 semanas recibí una respuesta que me emocionó mucho y que me demostró la buena memoria de Simón. Venía con título, lo cual significa que él la consideraba un texto literario. Del poder de la palabra oral. Querido Marcos, los domingos en la mañana saco la bicicleta y salgo del feudo con un morral al hombro en busca de un bosque que queda a 1 hora más o menos, a buen ritmo y con paso firme. Llego, dejo la bicicleta a un lado y del morral extraigo el MP3 y una botella de vino tinto. Escucho la canción de Leonard Cohen al comienzo de Asesinos por Naturaleza y voy bebiéndome poco a poco la botella de vino. Enciendo un porro y me lo fumo en silencio. El bosque comienza a resplandecer, los pájaros cambian de lugar rápidamente y el sol atraviesa el follaje hasta llegar a un césped limpio que parece recibirlo con beneplácito. Cambio la canción, escucho la voz magnífica de Jim Morrison y termino la botella de vino. Siento mi cuerpo listo, me acerco de nuevo al morral y saco de él La estación violenta, de Octavio Paz. Lo abro en la página donde se inicia Piedra de Sol. Me arrodillo y comienzo a leer en voz alta. Me sorprende al principio oír mi propia voz perdida en la inmensidad del bosque, pero lentamente el poema me arrastra, me conduce, me lleva, me toma de la mano sin preguntarme, sin consultarme nada. Voy sintiendo escalofríos. No hablo casi nunca en español y de pronto sus sonidos se me revelan como notas musicales. Las palabras salen de mi boca impregnadas de ternura y emoción. Reconozco en las consonantes y en las vocales mi identidad, mi deseo y hasta mi propio cuerpo, porque mi garganta, mi boca y mi lengua ya están diseñadas para esos sonidos. Elevo la voz y me pongo de pie. No leo el poema, lo predico, lo transformo en oración, lo enuncio en una plegaria magnífica para el bosque, para los pájaros, para los insectos, para la inmensidad de ese cielo azul que parece abrazarme con candor y dulzura. Mierda, cómo amo el mundo, Marcos, cómo me enternecen sus formas, sus figuras fantásticas y fabulosas, sus texturas, sus curiosos habitantes.
Soy Francisco de Asís dirigiéndose a las aves y al hermano zorro. Soy Cristo en el Sermón de la Montaña. Soy Pablo predicando en las calles de Roma acerca de un hombre que nunca conocí. Soy Gautama dirigiéndose a sus discípulos en Benarés. Soy Moisés exigiendo la libertad de su pueblo ante el faraón. Soy el muezín que canta palabras sagradas para llamar a los fieles a la oración. Soy Martin Luther King diciendo I have a dream en las cercanías de Potomac. Soy Janis Joplin cantando Summertime 2 días antes de morir. Ahora el poema inunda mis entrañas, las palabras salen de mi estómago con una fuerza inusitada. Yo no estoy orando, grito, suplico, aúllo, el poema con toda la potencia de mi voz. El olvido asombroso de estar vivos. Amar es combatir. Sí, claro, porque si entendemos ese amor como el amor a la vida, como el deseo de estar vivos, es preciso combatir todos los días para no desfallecer y morir. Acompaño los alaridos con gestos fuertes, manoteos, muecas teatrales y camino de un lado a otro con pasos cortos y rápidos. Y de pronto, en la mitad de un verso, me entra esa inmensa nostalgia de América Latina, ese amor desmesurado y absurdo, esa orfandad demencial. Veo en la página los rostros de las putas del barrio Santa Fe, ese barrio que tantas veces de jóvenes recorrimos juntos en busca de mensajes extraños para nuestras vocaciones artísticas. Veo los vendedores ambulantes de la carrera 10ª recogiendo sus productos de afán y empezando a correr porque se acercan los camiones de la policía, los mendigos experimentados en los semáforos inventando fábulas estremecedoras para conmover a los conductores, los raperos de las cruces bailando en la plaza de Bolívar, los domingos elevando al cielo sus canciones de protesta, los obreros de las construcciones haciendo un alto en la mañana para comer empanadas con ají, los rockeros de Fontibón con la mirada alucinada en los conciertos públicos, las filas de enfermos en la sección de urgencias del Hospital La Samaritana y un poco más allá, las nuevas edificaciones de la cárcel distrital. Mi continente, mi país, mi ciudad descabellada y magnífica, mi gente, en la región más transparente del aire, mi gente, me repito mentalmente mientras sigo leyendo. Entonces estallo en llanto. Me arrodillo de nuevo y termino de leer el poema ahogado en lágrimas de nostalgia y de afecto. Y me duermo así, tirado sobre la hierba, con el libro entre las manos. Me despierto un poco después, meto el libro en el morral, me pongo las gafas oscuras, me ajusto el MP3 en la cintura y en las orejas, tomo la bicicleta y regreso a la autopista. Monto rápido, exigiéndome al máximo, hasta que diviso allá, a lo lejos, la entrada de ese pueblo puritano donde estoy dejando inútilmente mis horas y mis días. Y soy, entonces, el hombre medieval que regresa al feudo después del aquelarre, otro animal salvaje, Simón. Volvimos a cartearnos con Simón un par de veces más, y me di cuenta de que intentaba, sin lograrlo, encontrar un espacio para él en medio de una sociedad que le era hostil. Entre oponerse al sistema en forma radical o venderse a él. Había encontrado una tercera opción, participar recreativamente para revisarlo y modificarlo. El problema es que el sistema era sordo, y en lugar de transformarse, lo que hacía era fortalecerse y excluir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con él. De esta manera, Simón poco a poco se fue quedando sin una posición para defender. Publicó unos textos más y ya no veía por dónde continuar. No sabía qué hacer, como un prófugo acorralado en un callejón sin salida. Muchos de sus compañeros y colegas se dedicaron, como sucede siempre entre intelectuales mezquinos y de poca monta, a difamarlo, a emprender una campaña para restarle importancia a su obra, tergiversarla o ridiculizarla. También sus antiguos maestros lo atacaron desde sus cátedras resentidas. Eso demostraba su hipótesis, que pensar hoy en día conducía al exilio espiritual, al silencio y al retiro total. Empacó maletas y se fue para Buenaventura a llevar una vida anónima entre pescadores y trabajadores humildes del puerto. Eligió uno de los barrios más marginales y se dedicó a luchar por los derechos de sus vecinos y sus nuevos amigos. Algunos grupos de lectores entusiastas o de escritores de las nuevas generaciones que lo consideraban un artista de primera, un narrador auténtico que nunca había negociado principios, lo visitaron para entrevistarlo y conversar con él.
La respuesta siempre fue la misma. Lo sacó de su casa de madera a trompadas y a patadas, e incluso en una ocasión esgrimió un cuchillo y amenazó con cortarlos en pedazos si se empeñaban en seguir jodiéndolo. Luego, esas anécdotas salían en artículos de prensa o en reportajes culturales. Como Rimbaud o como Gauguin, el viejo Simón había terminado convertido en un salvaje, renegando de todo su pasado como artista, hastiado de sí mismo y maldiciendo a sus congéneres. Un hombre solo contra toda su especie. Era un final terrible, pero en el fondo, en muchas noches de insomnio, mirando la ciudad a través de las ventanas de mi apartamento, sentí envidia y lo admiré. Era el segundo de mis amigos que lograba fugarse de un infierno en el que yo todavía continuaba atrapado. El último capítulo de su vida lo contó Gerardo Montenegro en su última novela, Los hombres invisibles. En una protesta callejera a favor de los maestros de la zona del Pacífico, las autoridades lo capturaron, lo torturaron y lo dejaron amarrado en una cerca de alambre de púas en las afueras de Buenaventura. Hicimos sobre él un especial en el periódico y el día de su entierro en Bogotá asistimos a ver quién lo recordaba y lo apreciaba aún. Fue tremendo tropezarnos con 5 o 6 personas nada más. Ese parecía ser el destino de muchos artistas que habían llevado la contraria a lo largo de su vida, el olvido y la ingratitud. Para rematar, un crítico llamado Luigi Fernando Acosador escribió un ensayo en el que explicaba por qué sus libros no significaban gran cosa en el marco de la literatura internacional. A este crítico le decían en los círculos artísticos el lisiadito, porque tenía un pie afectado por la polio, un pie a medio de desarrollar que lo obligaba a cojear ligeramente. Alguna tarde, por casualidad, lo había visto entrar en un burdel de Chapinero llamado Piel Canela, y lo había vigilado sin que él se diera cuenta. Se sentó al fondo, nervioso, tímido, inseguro, pero feliz de estar entre mujeres jóvenes y bellas. Pidió unos tragos, eligió una de las chicas y subió con ella a las habitaciones del segundo piso. Volví al lugar varias veces, siempre en las horas de la tarde, y allí estaba, sentado en un rincón, escondido, sonriente. Yo sabía que era casado y que tenía un hijo. Me hice la pregunta obvia. ¿Estaba enterada su familia de sus andanzas secretas por los burdeles bogotanos? Cuando su hijo o su mujer le pedían dinero para unas vacaciones o para un regalo especial y él se negaba alegando que su trabajo como crítico no estaba bien remunerado, sospechaban entonces que él se gastaba la plata con prostitutas jóvenes y humildes en las horas de la tarde cuando nadie podía detectarlo. En sus círculos cultos y elegantes, donde posaba de hombre ilustrado, decía el lisiadito la verdad, que le gustaba irse de putas y sentirse joven aún fornicando con muchachitas pobres venidas del mundo rural. Luigi Fernando Acosador era un hombre que pasaba de los 50 años, rencoroso y desconfiado. Haciéndole justicia a su apellido, se la pasaba persiguiendo y acosando a ciertas estudiantes a las que les dictaba clase en una universidad privada. Creía que el mundo estaba en deuda, que le debía algo. Su inseguridad física, su complejo de inferioridad, lo encubría con cierta pose de hombre de mundo, educado y sofisticado, que solo leía autores extranjeros, preferiblemente europeos o norteamericanos. En realidad, como tantos otros críticos, era un escritor fracasado que intentaba liberarse de todas sus frustraciones atacando a otros y haciéndoles daño. Publicaba sus comentarios ponzoñosos en la revista Los Pensadores, cuyos dueños y directores eran llamados en sus círculos cercanos los Illuminati, pero que en los círculos de escritores profesionales habían sido bautizados como castrati, los castrados, debido a su incapacidad creativa, a su infertilidad. Se sabe que el artista es fértil por su generosidad excesiva. Los castrados y el lisiadito, que se habían hecho rápidamente amigos porque todos destilaban un aire similar de avaricia improductiva, habían sido de jóvenes muchachitos engreídos y consentidos, con todo en la vida. Amanerados y cobardes, ninguno de ellos había tenido la entereza de decir la verdad, que les faltaron pelotas para entrar al partido y dejarlo todo en el campo. La literatura les había quedado grande, por eso se habían dedicado al diletantismo, a la vida social, al chisme cultural, al comentario fácil, a la crítica venenosa, a los contactos con escritores e intelectuales extranjeros que avalaran de algún modo su pertenencia al mundo del arte y la literatura. Eran una pandilla de arribistas traicioneros y calumniadores
que mientras más envejecían, su envidia y su resentimiento se acrecentaban y los llevaban a hundir nuevas estrategias para desprestigiar a los escritores que sí estaban dejando la carne en el asador. Solían rodearse de seguidores que eran estudiantes o egresados recientes de las facultades de literatura y que compartían de entrada su principal pasión, un odio visceral hacia la literatura nacional, un rencor profundo en contra de cualquier escritor que lograra publicar y al que le fuera más o menos bien. Contrataban entonces en la revista a esos jóvenes egresados y los iban entrenando en el deporte nacional, la bajeza, la vileza espiritual. En todos los países siempre había existido ese tipo de gavilla de incapaces que asumían el rol de navajeros intelectuales de poca monta, un triste papel al fin y al cabo. Pagaban mercenarios como Luigi el Lisiadito para que les hicieran ciertos trabajos sucios en la revista. De este modo, el perfil del Lisiadito se iba haciendo cada vez más evidente, una especie de sicario literario lleno de odio, cuya avaricia intelectual le impedía disfrutar del talento ajeno. Y el público, que no era tonto, ya empezaba a desenmascararlo y a detestarlo, un destino miserable para un tipo miserable. No lo pude evitar, y después de leer el artículo en contra de los libros de Simón, conseguí el número del Lisiadito y lo llamé una noche a su casa. ¿Luigi Fernando Acosador? Sí, con él. Soy Marco Salamanca, un viejo conocido suyo. Leí con cuidado lo que escribió sobre Simón Tepchenary. Quería decirle que usted es un ser despreciable, un hijueputa, un carroñero que se alimenta del talento ajeno, un malparido de la peor calaña. La próxima vez llamo a su mujer y le cuento en qué huecos inmundos se suele gastar el sueldo. Adiós, cabrón. Cuando colgué, sentí que había llevado a cabo un acto de justicia, diminuto, irrisorio e infantil, pero necesario.